Bonjour. Aujourd'hui, nous allons travailler les hypothèses. D'accord? Vamos a trabajar las hipótesis. En français, on trouve 4 types de structures pour faire les hypothèses. Mais aujourd'hui, on va travailler seulement les 3 premiers types. En francés encontramos 4 formas de realizar la hipótesis. No obstante, hoy vamos a empezar trabajando los 3 primeros tipos. Alors, on commence. On trouve 3 façons de faire des hypothèses. Le premier type, on va l'utiliser pour parler d'une généralité, para hablar de una generalidad. Alors, pour la estructura, sabemos que generalmente una hipótesis va a estar formada por 2 partes. Siempre va a haber una parte que va a ser una condición, que va a ir introducida por un sí, y en el otro lado una afirmación que puede ser afirmativa o negativa y no tiene ninguna palabra que la introduzca. Donc, la structure ici, ça va être si plus présent pour la condition et présent de l'autre côté. On va voir des exemples, d'accord? Si on mange trop, on grossit. Si on mange trop, voilà la condition. On grossit, voilà l'affirmation. Ben, si plus verbe au présent, si más verbo en presente para la condición, on grossit, verbe présent pour l'affirmation, verbe en presente para la afirmación. C'est une généralité, c'est-à-dire, ça va nous arriver à presque tout. Es algo que nos sucede a casi todos. Si comemos mucho, engordamos. D'accord? Voilà. Si on mange trop, on grossit. Dans ces cas, si peut être remplacé par quand. Podemos reemplazarlo por quand. Quand on mange trop, on grossit. Cuando comemos mucho, engordamos. D'accord? C'est une généralité. Ça peut arriver à presque tout, mais pas tout le monde. Es una generalidad. Le pasa a casi todos, pero no tiene por qué pasarle a todo el mundo. On continue. Si je dors trop, j'ai mal à la tête. Si je dors trop, voilà la condition. J'ai mal à la tête. Voilà l'affirmation. Si plus présent, dans ce cas dors, et présent de l'autre côté. ¿Veis? Si más presente y presente al otro lado. Si duermo mucho, me duele la cabeza. Dans ce cas aussi, c'est une généralité. Ça nous arrive à presque tout le monde, mais pas à tout le monde. D'accord? Es una generalidad, le pasa a casi todos, pero no tiene por qué pasarla a todos. On continue. Pour le deuxième type, on va l'utiliser pour exprimer une recommandation. El segundo tipo lo vamos a utilizar para hacer una recomendación. Quelle va être la structure? Si plus présent et impératif de l'autre côté. ¿Vale? La condición va con si y presente y al otro lado irá el imperativo. On va voir des exemples. Si tu sors, si sales, mets tu manteau. Voilà ma recomendación, ¿vale? Si sales, la condición, ponte el abrigo. Esta es mi recomendación, ¿d'accord? Si plus présent et impératif de l'autre côté. Si tu as des problèmes, voilà la condition, appelle-moi, voilà la recommandation. Si plus présent et impératif de l'autre côté. Vamos a recordar cómo hacíamos el imperativo. El imperativo era fácil de hacer, simplemente cogíamos el verbo en presente conjugado para tú, nous et vous y le quitábamos el sujeto. Pero teníamos que tener cuidado con los verbos que terminaban en ER. ¿Por qué? Los verbos que terminan en ER, ¿cómo conjugan su presente? Simplemente quitan la ER del final y añaden las terminaciones E, es, ons, et, ent. ¿De acuerdo? Pero para el imperativo de la segunda persona del singular, es decir, el imperativo para tú, va a perder la S. Mirad este ejemplo.
El verbo appeler es del primer grupo, termina en ER. La norma general nos dice que quitamos la ER y añadimos la terminación que corresponda. Para tú, la correspondiente sería es, pero como aquí estamos utilizando el imperativo, la S no aparece. Donc, appelle-moi. D'accord? Et finalement, le troisième type. On va utiliser le troisième type s'il n'y a pas de certitude. Cuando no tenemos nada seguro, utilizaremos este tercer tipo. D'accord? On a si plus présent pour la condition et futur de l'autre côté. Tenemos si seguido del presente y el futuro al otro lado. On va voir des exemples. Si je reviens à Paris, j'irai au Ritz. Si yo vuelvo a París, cosa que no está clara, yo iré al Ritz. ¿Vale? Si plus présent et futur de l'autre côté. Si je sors tôt, je passerai chez toi. Si plus présent et futur de l'autre côté. Si salgo pronto, me pasaré por tu casa. ¿Qué pasa? Que no tengo claro que vaya a salir pronto, ¿vale? No es seguro, por lo tanto utilizo este tipo de hipótesis. Ok, très important. ¿Cómo es qu'on conjuguait les futurs? ¿Cómo conjugábamos el futuro? Pour les futurs, on va prendre l'infinitif et on ajoute les terminaisons et as, a, ons, et, ont. Para el futuro, en los verbos regulares, cogíamos el infinitivo y añadíamos las terminaciones ai, as, a, ons, et, ont. Sin embargo, había algunos verbos que eran irregulares y que en lugar de coger el infinitivo, cogían la raíz que tenían ellos específica para el futuro. ¿De acuerdo? Entonces esos son los que más nos teníamos que aprender. Bon. Alors, on recommence. Vamos a retomarlo. On avait trois types d'hypothèses. Pour les premiers types, on a si plus présent et présent et on va l'utiliser pour parler de généralités. El primer tipo se utiliza para hablar de generalidades, cosa que le pasa a la mayoría. Y la estructura va a ser si más presente y al otro lado presente. Pour le deuxième type, on va l'utiliser pour parler des recommandations. Et l'estrictura qu'on va utiliser est si plus présent et impératif de l'autre côté. El segundo tipo lo utilizaremos para hacer recomendaciones y la estructura será si seguido del presente y al otro lado el imperativo. Et finalement, on va voir un troisième type qu'on va utiliser pour parler s'il n'y a pas de certitude. D'accord? Et l'estrictura va être si plus présent et futur de l'autre côté. El tercer tipo lo vamos a utilizar si no hay seguridad en lo que estamos diciendo, si no lo sabemos seguro. Y la estructura va a ser si seguido del presente y futuro al otro lado. ¿De acuerdo? Alors, maintenant on va travailler. On va faire l'exercice que vous avez sur Teams. Vamos a hacer el ejercicio que tenéis en Teams, que es este. Et il est très important, ce sont quelque chose qu'on ne sait pas, son cosas que no sabemos, que no conocemos y por lo tanto utilizaremos siempre el tercer tipo. D'accord? On va utiliser le troisième type d'hypothèse. Et voilà. Allez, c'est fini.